¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Pensaba hacer el short, presentación de estas dos unidades. Pinzas de punta, obviamente. Las están viendo. Pinzas de puntas de 6 pulgadas, de media caña, con una anatomía antigua, sin ese dentado, bueno. Quizás un poco brillosa, mucha presencia de cromo, pero genérica, la pagué 8 pesos. Estábamos terminando tareas con mi sobrino y bueno, justo enfrente de donde estábamos trabajando hay un local de esos que emula a los todo por 2 pesos y siempre estuve viendo que había herramientas de este estilo ahí en un pequeño, llamémosle tablerito, donde exhibían algunas cosas que, bueno, venden. Y le dije, el último día que nos toque venir acá, me cruzo y dado que estábamos de un lado de la avenida y este negocio estaba del otro. Circunstancialmente había visto, vieron que uno tiene buen ojo para lo que a uno le conviene. Las herramientas sí, las vi, crucé. Pero bueno, como estaba pensando en comprar otras, siempre dilaté un poquito este gasto de casi 18 pesos, según ven. 10 pesos en esta, 8 pesos en esta. Muchas particularidades. Esto es apenas un shorts, si se quiere, un shorts presentación. Las compré en el mismo lugar, a la misma hora. Sinceramente quería comprar la de 6 pulgadas sola, pero me dijo la chica, esta está 8 pesos, esta está 10 pesos. Obviamente una es más grande, la otra es más chica. Y una vez que me la dio y la vi, dije, no, no la puedo dejar. Me pasa eso. No la podía dejar porque seguramente mañana iba a volver simplemente para comprarla. La idea era comparar esta con la de la línea Rottweiler, que tiene, bueno, salvando los colores, unos mangos bastante parecidos. De hecho, yo tengo genéricas del mismo color. Pero bueno, nada. Tenía ganas de comprar esta herramientita. Dije, en donde terminemos este trabajo, nada, me gasto esa platita. Que por ahí no nos compramos una coca un día, no nos compramos un sándwich otro, pero no por ahorrar la herramienta, por ahorrar plata para la herramienta. Pues estábamos en la vorágine y no teníamos ganas de largar de laburar para ir al kiosco, qué sé yo. Y bueno, nada, hoy valió la pena tener eso ahí, esas monedas para comprar esto. ¿Qué estaba por decir? Bueno, las compré en el mismo lugar, en el mismo acto. Una es de una distribuidora china, Han Fei. La otra es de otra, Hentai. Bueno, en algún video un poco más dedicado, ¿no? En alguna charlita leeremos, cortaremos cables, haremos todas las, las tomas básicas de contacto de presentación. Pero bueno, quizás ya no llegue a shorts, ya voy a hacer un shorts con las pinzas. Simplemente les quería comentar que les debe haber pasado a muchos de ustedes que dicen, bueno, cuando termino determinado trabajo, me compro determinada herramientita. La verdad, me gustaron. No es que la chica me gustó y fui a comprar las herramientas, pues muchos piensan eso. Piensan que yo veo una mujer y compro cualquier cosa. No, no. Me gustaron las herramientas. Es más, cuando le pregunté a un muchacho y salió la chica a atenderme. Así que bueno, nada. Lindas unidades. Prometen, al menos las que compré medio en joda una vez, que no las compré en joda, las compré porque me gustaron, pero después se tornaron para la joda, porque obviamente no pertenecían a una toma de contacto, eran gustitos que uno se da. Las LG Tools, que llamamos LG Tools acá en el canal, han dado verdaderamente muy buenos resultados. Y ya la tengo como herramienta cuasi definitiva en mis cajas. Me encantan cómo funcionan esas pinzas. Sería un buen producto para la línea de herramientas que quiere comercializar Larry Gato. Así que bueno, yo no sé,
No sé este muchacho por qué no agarra, invierte unos billetes y hace traer un lote de herramientas chinardas, pero de las buenas. Y nada, le pone LGT, Tools y las tira a la cancha. Sí, total. 10 pesos. Hoy en día, ¿qué compras con 10 pesos? Tenés una herramientita, la verdad, a mí me gustó. Me gustó, después le haremos las pruebitas correspondientes. Y esta, bueno, la compré para comparar un poquito con la Rottweiler. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos en una charlita seguramente en la noche. Bueno, está aflojando un poco el calor, pesado en serio, pesado en serio. Pero bueno, por suerte ya se siente que está a punto de largarse a llover. Se me ha caído una unidad que quería mostrar, que también la he comprado como genérica y es una hermosísima unidad. Una hermosísima unidad. Muchos la conocen del segmento genéricas que enamoran. Bueno, no les robo más tiempo, simplemente quería mostrarles esto antes de que se me salgan los papelitos con los precios. Le tiro compuesta ahí. Bueno, le tiro compuesta. Ahora hago el short. Saludos, gente.